Hola a todas y todos. En este momento vamos a trabajar el módulo La Evaluación Educativa. Vamos a trabajar la primera parte de este módulo. Quien les acompaña, la profesora Liliana Bautista de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el eje municipal Pico Bolívar. Iniciamos pues este recorrido en lo que es la evaluación educativa. Iniciaremos entonces diciendo que la evaluación de la educación es un todo, es el término general que envuelve a los demás. Asimismo, la evaluación de la eficiencia del docente, que debe concebirse como un medio para lograr la calidad profesional de los que tienen la tarea de enseñar o de facilitar el aprendizaje. La evaluación del rendimiento académico o del aprendizaje se concreta en los alumnos, aunque no pueda desligarse del quehacer docente y de la influencia de factores ambientales y organizacionales. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Bueno, que esa evaluación es un proceso en la cual tanto los estudiantes, nuestros alumnos, como los docentes y el entorno, todo lo que nos rodea, todos esos factores ambientales y organizacionales están involucrados en ese proceso evaluativo. Al respecto de García, en 1987 nos dice que la evaluación puede concebirse como dependiente del contexto de las demandas sociales, científicas, tecnológicas y con un enfoque hacia fines académicos de la institución. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la evaluación se involucra en todos los procesos. En todos los procesos de formación que tenemos es necesario tomar en cuenta la evaluación. Toda evaluación debe tener un fin último. ¿Y cuál es ese fin último? Bueno, ese fin último es sencillamente el mejoramiento de la educación, para lo cual es necesario que funcione correctamente o de manera armoniosa lo que es el programa institucional, que son profesores, estudiantes, el plan de estudio, los recursos y las interrelaciones, como decíamos en las láminas anteriores, el contexto. Si todo funciona dentro de este proceso, pues entonces la evaluación va a lograr ese fin último, que es el mejoramiento de la educación. En este momento solicito por favor en el foro que cada uno de los participantes de este diplomado puedan responder las siguientes preguntas. Primero, ¿para qué le sirve a usted como docente la evaluación? Importante que cada uno conteste estas preguntas de la manera más real, más sencilla posible. Segundo, ¿para qué utiliza la evaluación? O sea, ¿cuál es la razón que ustedes como docentes tienen para la utilización de la evaluación? Y tercero, en una institución ideal, imaginémonos esa institución ideal, ¿cómo usted se imagina que sería la evaluación de las y los estudiantes? Entonces, estas tres preguntas, agradezco por favor, las respondan en el foro. El foro va a estar abierto en esta primera semana para poder contestar esas tres preguntas. Entonces decimos que la evaluación es entendida como el proceso por medio del cual se obtienen informaciones acerca de los aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes, para que según las necesidades se tomen decisiones en la enseñanza. Observamos, invito a todos a observar la figura que allí aparece, donde normalmente el símbolo del bombillo nos genera una idea, pero ahí vemos que cada quien está aportando algo. Está aportando una información, está aportando lo que tiene, lo que sabe, para conformar entonces esa idea. Es allí donde ese proceso, donde cada quien suma lo que sabe, suma lo que ha aprendido, y de esa manera los estudiantes pueden tomar decisiones y también los docentes para observar si allí está la información correcta, si lo que el estudiante está aportando es lo correcto. Entonces podemos ver entonces qué es ese proceso donde se están obteniendo una serie de informaciones
para verificar que el aprendizaje se ha alcanzado, cómo se ha alcanzado, si ha sido de la manera adecuada o si es necesario tomar una decisión para cambiar algo de ese aprendizaje. Es importante por esto que la evaluación sea tomada desde el punto de vista del proceso. Es así como los conocimientos recibidos en el proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación, orientarán las actividades a ser desarrolladas, pues indicarán la situación en que se encuentran las y los estudiantes y fundamentalmente qué aspectos del desarrollo y sus capacidades necesitan ser reforzados. Volvamos nuevamente a la imagen. Fíjense que la imagen en este momento está incompleta. ¿Y qué pasa? Vemos a una personita allí, que sería uno de nuestros estudiantes, que está entonces buscando o está llevando su conocimiento para completar esa información, está dentro de ese proceso. Quizás fue necesario reforzarlo, quizás ha sido necesario cambiar algo y ya el estudiante está llevando esa información. Entonces, volvemos con el concepto inicial, que los conocimientos recibidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje orientan las actividades a ser desarrolladas. Y volvemos, no dejemos nunca de lado la palabra proceso, porque la evaluación es un proceso. Los docentes son los encargados de buscar las estrategias evaluativas. Debe haber una diversidad de estrategias evaluativas que le permitan al estudiante y al docente buscar un proceso de retroalimentación constante. ¿Para qué? Para que los aspectos que se necesitan reforzar se precisen y sean afianzados en la búsqueda de la competencia, de esa competencia que estamos buscando. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que buscar estrategias, tenemos que ingeniar una diversidad de estrategias que más adelante trabajaremos. ¿En función de qué? En función del diagnóstico que hagamos con nuestros estudiantes. Porque las evaluaciones no deben ser evaluaciones tradicionales, monótonas, que sean tan predecibles, que agoten tanto al docente como al estudiante. Bien, en esta lámina entonces estaremos trabajando los elementos de la evaluación. ¿Qué nos dice la lámina? Bueno, nos dice sencillamente que la evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro que han alcanzado los y las estudiantes en las competencias esperadas. ¿Con cuál finalidad? Bueno, con la finalidad de formar juicios de valor, tomar decisiones y de esta manera poder entonces luego, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, definir la promoción y la certificación correspondiente. Por supuesto, cuando estamos generando una evaluación es porque tenemos que comprobar algo y comprobar cómo va ese proceso, cómo es la interpretación, porque la evaluación debe ser una evaluación integral. Y eso es lo que nos está diciendo esta lámina. Muy bien, luego de ver los elementos, entonces la evaluación también tiene unas funciones. Esas funciones tenemos como primero, proporciona los antecedentes para que cada estudiante comience el proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento más adecuado, de modo que se pueda iniciar con éxito los nuevos aprendizajes. Sirve también para identificar las causas de las deficiencias reiteradas en el logro del aprendizaje. Entonces aquí observamos ese proceso en que tanto el estudiante como el docente tienen la oportunidad dentro de la evaluación de cambiar, de retroalimentar aquellos conocimientos que no se tienen. El estudiante puede decir, mire, ya, esto no lo sé, tengo que tomar en cuenta volver a iniciar con un nuevo aprendizaje, porque el que tengo no me sirvió, porque el que tengo no lo supe consolidar y entonces necesito retomar otro aprendizaje. Pero también entonces el docente le va a permitir identificar cuáles son las causas de los problemas que tiene el estudiante de manera reiterativa para lograr ese aprendizaje.
Entonces ahí el docente va a buscar sus nuevas estrategias y el estudiante de igual manera va a tomar conciencia de que ese proceso lo que le va es a ayudar a mejorar su aprendizaje. También dentro de las funciones de la evaluación está el de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando la retroalimentación del mismo, por supuesto. El docente genera una evaluación, una estrategia evaluativa, pero en el momento de luego de haber hecho esa evaluación debe darle la retroalimentación a los participantes, a los estudiantes. ¿Para qué? Para que el estudiante sepa en qué se equivocó, qué no contestó bien, qué le faltó, qué está bien, y entonces de esa manera entonces volveríamos a la lámina anterior donde es el estudiante que va a decidir y va a tomarse el tiempo para determinar cuáles han sido sus debilidades. También dentro de las funciones está el de identificar el grado de aprendizaje de la o el estudiante en el tiempo del proceso educativo, con el fin de calificar y decidir la promoción. Esto es netamente del docente. Él va a identificar cuál es el grado de aprendizaje de este estudiante y bueno, va a evaluar, va a calificar de acuerdo a cómo se vaya o cómo se haya planteado esta evaluación. Es así como tenemos entonces la función sumativa, formativa y diagnóstica de la evaluación. Vamos a ir trabajando una a una en las siguientes láminas. La evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica está dentro de las funciones de la evaluación. Es cuando el docente va a explorar, va a establecer cuál es el nivel de preparación o los intereses y expectativas que tienen los estudiantes. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos al inicio de cada ciclo escolar, al inicio de un proceso de aprendizaje, y esos resultados nos van a servir para planificar este proceso educativo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero tenemos la evaluación diagnóstica inicial. ¿Cuándo la utilizamos? Bueno, el docente la utiliza antes de cada ciclo educativo. ¿Para qué? Bueno, para obtener una información de acuerdo a los conocimientos generales y específicos que tengan los y las estudiantes en relación al tema que este docente va a iniciar. Necesitamos saber qué saben, qué conocen sobre este tema y hacemos una pequeña evaluación diagnóstica. Luego podemos hacer una evaluación diagnóstica puntual. ¿Cómo es esto? Bueno, la realizamos en distintos momentos. Puede ser antes de iniciar una secuencia de enseñanza, dentro de un determinado ciclo o dentro del área curricular. ¿En qué momento vamos a evaluar esa diagnóstica puntual? ¿Ok? ¿En qué momento el docente necesita corroborar si realmente el estudiante hizo las lecturas que se mandaron? Si realmente el participante fue el que realizó la exposición, el que buscó la información. Entonces hay una manera de diagnosticarlo de forma puntual y ya el docente irá buscando esas estrategias específicas para realizar tanto la evaluación diagnóstica inicial como la evaluación diagnóstica puntual. Les invito entonces a recordar, de acuerdo a lo que leímos antes en las láminas anteriores, bueno, ¿qué experiencias vivimos dentro del salón de clase en el momento de efectuar una evaluación diagnóstica? ¿En qué momento llevamos a cabo esta evaluación? ¿De qué manera la realizamos? Es importante que tratemos de recordar un poco esa experiencia porque eso nos servirá de enlace para poder fijar esta información. Entender si acaso hemos hecho de la manera adecuada esa evaluación diagnóstica, si lo hicimos, como les dije anteriormente, de una manera inicial o de una manera puntual, o no especificamos el tipo de evaluación diagnóstica. Entonces, bueno, estos son elementos que nos van a permitir afinar un poco nuestras destrezas para el momento de realizar la evaluación diagnóstica. ¿Cómo hacer esta evaluación diagnóstica? Hay muchas maneras de hacerlo.
Podemos proponer una serie de preguntas, una serie de problemas, colocar a nuestros estudiantes en grupo para que traten de resolver estos problemas, darle preguntas que incluso sean un poco incongruentes, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar. Dentro del aula también podemos hacer actividades fuera del aula, que la resolución del problema o de la pregunta implique aproximarse al tema desde diferentes puntos de vista. Recuerde que cada uno de nuestros participantes tiene una manera de ver las cosas, está desarrollándose en un contexto totalmente diferente y tiene maneras diferentes de asumir la información. Entonces es importante que los procedimientos que nosotros ubiquemos para hacer este tipo de evaluación diagnóstica pues nos permita ser amplios y que todos nuestros participantes se sientan cómodos, se sientan a gusto haciendo este tipo de evaluación. También podemos tomar las estrategias de imágenes y de textos que le sugieran al estudiante el tema que vamos a trabajar, que se va a abordar, para de esta manera que lo comenten, que lo debatan en grupos. ¿Para qué? Bueno, para mostrar relevancia de esos contenidos y que se subraye su relación con las experiencias próximas de estos estudiantes. Podemos también solicitarle a los estudiantes que hagan producciones orales, escritas, que hagan sociodramas. Bueno, en donde ellos se puedan integrar, se puedan expresar de acuerdo a lo que saben o a lo que ellos consideran que saben sobre el contenido de ese tema. Si les interesa, si no les interesa, si lo consideran útil, si no lo consideran útil, en fin, con estas diferentes estrategias de cómo hacer una evaluación diagnóstica, pues nos puede permitir a los docentes tener una gama de situaciones que se le van a presentar a los estudiantes un poco más atractivas y no dentro del examen monótono de las preguntas, que prácticamente cuando me pregunta ya está dentro de la pregunta, ya va como que la respuesta incluida. Si hacemos dinámicas diferentes, aparte de que vamos a tener a nuestros estudiantes un poco más cómodos, un poco más relajados, pues también se garantiza que las respuestas sean realmente más reales, más auténticas de los estudiantes. Entramos entonces en la evaluación formativa o también llamada evaluación de proceso. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, dice que es la que realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, razón por la cual se le considera parte integral de los mismos. Permite determinar de las y los estudiantes las acciones para facilitar el desarrollo de las competencias propuestas. Informa, reorienta a los actores educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo integral de cada estudiante. Recordemos lo que habíamos trabajado en el módulo anterior de didáctica cuando hablamos de los actores educativos. Cuando hablamos de los actores educativos, que tenemos que es el estudiante, el contexto, el docente. Entonces, esos actores educativos en este momento estamos nuevamente aquí tomándolos en cuanto a la evaluación formativa, porque, el estudiante vamos a verificar qué sabe, qué ha aprendido de esa manera integral del estudiante, para poder reorientar ese conocimiento, para verificar si ese proceso realmente del proceso de enseñanza-aprendizaje se está cumpliendo o no se está cumpliendo, sin dejar de lado los tres actores educativos: el estudiante, el docente y la comunidad, el contexto en el cual el estudiante se está desarrollando. Existen dos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta en la evaluación formativa. Primero, la evaluación formativa requiere un mínimo de análisis que se va a realizar en el proceso de interrelación docente-docente, docente-estudiante. Durante este proceso se puede establecer qué han aprendido los estudiantes y qué les hace falta aprender. El segundo, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor funcional tiene eso que estamos aprendiendo, esa información que estamos dando, que se obtiene como producto del análisis y que resulta fundamental para saber qué y
cómo proporcionar la ayuda pertinente. Entonces, si realizamos una evaluación formativa de proceso, estos dos aspectos deben estar allí, deben ser tomados en cuenta. En este momento les invito a realizar unos ejercicios de carácter reflexivo. Son ejercicios que yo no se los voy a solicitar que los coloquen en la plataforma, pero sí les agradecería o les recomendaría que los elaboraran, los hicieran de manera muy personal. Primero, haga una pequeña pausa y revise las relaciones con los compañeros docentes, con sus pares. ¿Cómo es esta? ¿Cómo la pueden mejorar? ¿Qué beneficio puede generar crear unos círculos de calidad? ¿Qué son los círculos de calidad? Los círculos en donde los docentes se relacionan, se comunican, no solamente desde lo laboral, también desde lo social. Describa cuál ha sido su experiencia al interactuar un poco en estos círculos. ¿Ha mejorado o mejoró? Si alguna vez pudieron hacerlo, si no pudieron hacerlo. Ustedes lo dirán en su reflexión. Ustedes mismos se lo dirán. Ahora, con la relación con los estudiantes, docente-estudiante, ¿qué nos dice? Revise la relación que tiene con sus estudiantes. ¿Cómo es esta? ¿Cómo podría mejorarla? ¿Ha tenido empatía con sus estudiantes? O sea, realmente les ha entendido, les ha comprendido, ha tratado de entenderlos desde su realidad, es decir, de la realidad del estudiante, no desde su realidad como docente. Describa alguna experiencia en donde considere que como docente hubiera podido actuar de manera diferente o de mejor manera. Entonces, estos ejercicios son de reflexión personal. Como les digo, no los vamos a solicitar que se coloquen en la plataforma, ni que se coloquen en el foro, nada. Solamente les recomiendo que lo hagan porque nos permitirá tomar algunos elementos o revisar luego algunos elementos que sean necesarios redimensionar. La evaluación formativa pues también tiene unas finalidades. Entre estas finalidades vamos a mencionar 3 finalidades. La primera sería, ayudar a las y los estudiantes a aprender. El docente también debe estar atento, no solamente al logro que tenga el estudiante, sino a la dificultad que se pueda presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a las disfunciones que pueden surgir también en esa interacción docente-estudiante. Hay desajustes entre las actividades que se plantean y los conocimientos previos, entre otras muchas. También tiene como finalidad llevar a cabo un seguimiento continuo de ese desarrollo y de esa evolución del proceso de aprendizaje, ya que la evaluación formativa me está buscando regularizar continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como tercera finalidad, pues también le permite al docente recoger información fundamental sobre cómo aprenden los estudiantes, sobre qué le interesa realmente saber, cuáles son sus dificultades, por qué o cómo entienden las tareas que se le proponen o que se le representan. Le permite saber sobre que si las estrategias que se están utilizando llegan realmente a determinado resultado, ya sea correcto o no, o si es necesario cambiar. O sea, la finalidad de la evaluación formativa no es solamente evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también le va a permitir al docente evaluar si las estrategias que ha venido utilizando son las adecuadas y están dando los resultados que se pretenden. Algunas estrategias de la evaluación formativa. Podríamos entonces, observar directamente el trabajo en el aula, en el laboratorio o en el taller donde estemos desarrollando la actividad de enseñanza-aprendizaje. Revisar las producciones escritas, corregirlas en el aula, en clase. Esas actividades habituales que se realizan que realizan las y los estudiantes, ya sea de manera individual o de manera grupal. Organizar debates o actividades grupales dinámicas que le estén permitiendo al docente observar ese proceso. También tenemos como estrategia, aplicar pruebas específicamente diseñadas para comprobar el proceso y el progreso que cada estudiante va teniendo respecto a algunos aspectos concretos del contenido que se está desarrollando. Llevar un registro
de la autoevaluación que tienen las y los estudiantes desde el inicio de la actividad hasta la culminación, para llevar entonces ese proceso de aprendizaje. Realizar algunas evaluaciones en donde se ponga de manifiesto o se aplique más el aspecto aplicativo de la destreza y no tanto el memorístico, o sea, cómo ese aprendizaje realmente el estudiante lo puede llevar a la práctica, cómo lo ve, es cómo lo visualiza en su entorno, en su desarrollo. Entonces, de esa manera podemos ver en estas estrategias la diversidad que hay para que el docente pueda evaluar ese conocimiento de manera formativa. Esta lámina nos muestra, algunas técnicas de observación y técnicas de desempeño que el docente puede utilizar. Entre las técnicas de observación, las listas de comprobación o de cotejo, las escalas de rango, escalas de estimación, las rúbricas. Entre las técnicas de desempeño, tenemos que si el portafolio, la solución de problemas, método de casos, proyecto, mapa conceptual, diarios, debates, ensayo, las preguntas, los textos paralelos, las pruebas objetivas, las situaciones de problemas, entre otras muy variadas. Es buscar la diversidad de las técnicas para enriquecer el proceso de evaluación dentro del aula. Llegamos entonces a la evaluación sumativa. ¿Qué nos dice que es la evaluación sumativa? Es aquella que valora los resultados del aprendizaje y, por lo tanto, los procedimientos e instrumentos que se utilicen deben proporcionar información significativa acerca de lo que han aprendido las y los estudiantes, para poder determinar si han adquirido las capacidades previstas en función a las competencias requeridas. ¿Qué es esto entonces? Esta información es la que en definitiva nos va a decir si el proceso enseñanza-aprendizaje se ha logrado. Porque aquí no solamente estamos evaluando al estudiante, aquí también estamos evaluando el accionar del docente, porque es el docente el que busca la estrategia, es el docente el que comparte el conocimiento, es el docente el que genera el ambiente para que el conocimiento se desarrolle o se dé de la manera adecuada. Entonces aquí nos dice que se evalúan los procedimientos e instrumentos que se utilizaron. Entonces, la evaluación sumativa nos está llevando a ese último momento que tenemos de la evaluación. Ya pasamos por la diagnóstica, después por la formativa y ahora vamos por la sumativa, que es la que me va a determinar si se han adquirido o no se han adquirido las capacidades que se tenían previstas cuando realizamos nuestra planificación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta evaluación sumativa, las actividades propuestas para evidenciar los aprendizajes adquiridos dependen de la naturaleza del área que se trabajó, de las competencias que se pretendían lograr o que se pretenden lograr, del tipo de experiencia de aprendizaje que se haya realizado a lo largo de todo el periodo académico. Entonces depende de esas tres actividades que nuestra evaluación sumativa nos dé la respuesta para determinar si se adquirieron o no se adquirieron las competencias deseadas.